compartir pantalla en unos segundos, por favor. Pueden escucharme, ¿verdad? Si no pueden ver la diapositiva, por favor, me avisan para que podamos ver cuál es el problema, ¿sí? Bueno, rápidamente, entonces. Bien, a veces hay el gran problema, y esto es un tema abstracto. Muchas veces yo he tenido conflictos con muchas personas, algunos incluso abogados, que no pueden entender la abstracción, ¿no? ¿Qué es la abstracción? Hasta el momento se sabe que los únicos seres dentro de la zoología que pueden ser abstractos son los seres humanos. Bueno, eso es porque todavía no entendemos el lenguaje complejo de los animales. Bueno, ¿en qué consiste la abstracción? Y voy a empezar con una pregunta para hablar del tema de la fe pública. La abstracción consiste en creer cosas que en realidad física y materialmente no existen, ¿no? Alguna vez a mí me ha tocado en la universidad eh, cuestionar a mis estudiantes y decirles si Bolivia existe. Bueno, y muchos de mis estudiantes, y la gran mayoría, el 99% prácticamente, me ha dicho que Bolivia existe. Bueno, ese es un error. En realidad, Bolivia es un simple concepto. No, pero doctor, no, hay el mapa, sí, pero ese mapa no representa más que un concepto. Lo mismo sucede con el tema del derecho. El derecho, compañeros, aunque pueda uno mostrar el Código Civil, el Código Penal y la misma Constitución o la propia ley del notariado, pues en realidad materialmente son ideas las que existen y están en el abstracto, en el abstracto humano. Es más, el derecho es una ciencia porque tiene métodos y técnicas, pero solamente funciona en la parte intelectual del ser humano. Consecuentemente, es abstracto, pero eso no significa que el derecho no exista. Materialmente no existe, pero aquí está el código, aquí está la norma. Son las ideas, ¿no? Entonces, ¿por qué les hago esta explicación? Porque realmente tenemos que entender que el derecho, la ley, las normas son abstractas, incluyendo el Estado boliviano, que es un concepto, es una idea, pero materialmente existe el territorio boliviano, pero gran parte de este territorio boliviano está compartido por otras naciones, ¿no? La nación aymara, los mojeños, los aymaras, por ejemplo, están en gran parte de Perú y Bolivia, los quechuas, peor todavía, vienen desde el Ecuador, etcétera, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la fe pública, y esto es de relevancia constitucional, porque en el momento de tener una acción de amparo constitucional, defendiendo posiblemente a un notario, defendiendo a un ciudadano, a veces los vocales constitucionales podrían no comprender muy bien cuando se trata de hablar de hechos físicos, en cuando el derecho y la lesión al derecho es abstracta. Consecuentemente, la fe pública llega a tener la misma condición. La fe pública no es algo que exista tangible ni materialmente, aunque algunos autores de derecho notarial dicen la fe pública está en la firma y el sello del fedatario, del juez de paz que es el notario. Pero bueno, veamos por ejemplo qué dice Cabanelas, ¿no? La fe pública es la veracidad de la confianza o autoridad legítima o atribuida a los notarios, secretarios judiciales, escribanos, agentes de cambio de bolsa, cónsules y otros funcionarios públicos o empleados y representantes de establecimiento de igual índole y cerca de actos, hechos, contratos realizados y producidos en su presencia y que se tienen por auténticas y con fuerza probatoria mientras no se demuestre la falsedad. Muy bien, en nuestra primera intervención el día lunes, yo les dije que íbamos a hablar de las clases de fe pública, que la fe pública no únicamente es la que tiene el notario, y ya este concepto de Cabanelas va a entrar a ese elemento de la fe pública. Un juez tiene fe pública. Un secretario al legalizarte documentos tiene pues fe pública. Otra parte de la fe pública, la judicial, la que administra la decisión, el jus puniendi, el poder sancionador del Estado, si se tratara de materia penal.
Entonces, la fe pública, una parte ha sido delegada al notario, pero también los servidores públicos, funcionarios públicos y otras autoridades tienen otras partes de la fe pública. Consecuentemente, recordando ese artículo 11 de la ley del notariado, la fe pública es del Estado y el Estado va delegando esta fe pública a diferentes personas, entre ellos gran parte servidores públicos, y en el caso del notario de carrera o meritocrático, pues la fe pública es delegada a una persona privada. ¿Sí? Entonces, cuando Cabanelas llega a entender que la fe pública notarial es una, hay una fe pública judicial, hay una fe pública administrativa, etcétera, etcétera, llega en este concepto a englobar y quitarnos esa venda de los ojos pensando que lo único que tiene fe pública es el notario. ¿No? El notario, porque tiene una relación directa con el ciudadano en sus relaciones civiles, pues obviamente es una parte de la fe pública. Y tenemos que entender que el notariado, el ser notario o el pretender ser notario, tiene una relación íntima con la norma sustantiva, civil y comercial. También las normas adjetivas, ¿no? Principalmente. Pero en el entendido que el notario puede ser disciplinado por el Estado, dentro del jus puniendi que habíamos hablado el día lunes, pues significa que también tiene una relación con el derecho administrativo. Y bueno, ¿qué es lo que el notario tiene que entender y saber? Que en algún momento se va a defender contra el Estado, ¿no? Porque el Estado lo puede disciplinar, no solamente penal ni civilmente, en el caso de delitos o en el caso de, por sus acciones u omisiones que haya afectado el patrimonio de las personas, sino también en la vía disciplinaria. Entonces, el notario no podría escapar a conocer o a enfrascarse en lo que es el derecho administrativo, en el derecho administrativo disciplinario. Muy bien, en este entendido, vamos a continuar explicando la fe pública y vamos a ver cómo la Constitución respalda estos principios no solo doctrinales, sino principios de legalidad. La fe pública es una afirmación contenida o no en un instrumento. Se tiene como verdad frente a todas las personas y la fe pública más conocida es la notarial, ¿sí? ¿No? Desde que estamos en la universidad e incluso el saber común de los ciudadanos, el saber vulgar, siempre asocian la fe pública con el notario. Pues es correcto, pero no es toda la fe pública, ¿no? No es toda la fe pública. Sin embargo, no es la única, sino que se trata de un tema amplio, ¿no? Cómo el Estado va generando la fe pública. Cuando vemos al presidente constitucional de Bolivia, al presidente Luis Arce, y emite un comunicado o da un criterio a la prensa, o incluso cuando está en su Twitter, y bueno, debe tener gente que le ayuda a redactar, porque el presidente no creo que esté como un jovencito, ¿no? En el celular, sino que él debe tener todo un equipo de comunicaciones, pero aún así, cuando el presidente habla en un medio masivo de comunicación o habla en una red social, estamos viendo la fe del Estado, porque él es el primer ciudadano representante de Bolivia. Entonces, todo lo que él diga, aparte de tener fe pública presidencial, es un acto administrativo. Si el presidente lo dice por medios de comunicación, no sé, vamos a imaginar que va a adelantar y va a decir, vamos a hacer una norma o vamos a emitir un decreto con estas características, pues estamos hablando plenamente de un acto administrativo, ¿no? Entonces, en esa condición, la fe pública también viene desde el momento de una decisión de las autoridades. Ahora, la pregunta es, ¿el notario es una autoridad? Por supuesto que sí. El notario tiene una condición de juez de paz y se los dije, ¿para qué se ha creado la ley del notariado, la 840, la ley del notariado sustantiva en el 25 de enero del 2014? Pues se ha creado esta ley objetivamente para desconcentrar gran parte del órgano o el poder judicial para que por la vía voluntaria, pues los notarios, aparte de otorgar fe pública, puedan resolver por la vía pacífica ciertas necesidades como el divorcio notarial, declaratoria de herederos, renuncia, etcétera, ¿no? Muy bien, continuemos. Y aquí es donde entendemos que la fe pública es un abstracto, ¿no? Pero ¿cómo se materializa la fe pública? En algún momento tiene que haber la materialización de la fe pública. Pues eso es la matriz protocolar.
aquel documento primigenio y que una vez que se termina, firman las partes y el notario y es parte de un protocolo, pues constituye en la materialización y la verdad material de la fe pública. No sé, quisiera que alguno de ustedes me haga el favor de leer el artículo 180 de la Constitución Política del Estado. ¿No? Cualquiera de ustedes, voy a enseñarles un principio del derecho notarial que está en la Constitución y que además está en el derecho administrativo. Y si alguno de ustedes me puede ayudar con el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 2341, no sé si podrían darme una mano. A ver, artículo 4 y la 180. ¿Alguno de ustedes ya lo tiene? Artículo 180 de la Constitución. Si alguien lo Doctor, tiene, buenas noches. buenas noches. Adelante, demos una leída. Artículo 180 de la Constitución Política del Estado. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Muy bien, gracias, Para, compañero. Hay una parte ¿ya? que dice verdad material, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien, pues precisamente los que administran justicia y el notario, doctrinalmente, es un juez de paz. ¿En qué constituye la verdad material? En aquel documento que demuestra la propiedad de un bien. Yo tengo el folio real, yo tengo la escritura pública donde me han vendido una casa. Se constituye la verdad material. Entonces, bajo ese principio que dice la Constitución que los que administran justicia se deben basar en la verdad material, cuando yo estoy en un proceso civil o incluso en algún tema penal, yo voy a demostrarle al juez materialmente que tengo una escritura pública, una matriz protocolar que le voy a pedir, señor juez, constitúyase en la notaría y usted en una inspección pueda verificar que esa matriz existe, donde está la firma del que me vendió, incluso irse a un examen grafológico si fuera necesario. Entonces, la fe pública se materializa materialmente, es una verdad material en el momento que participa la firma del notario y las partes. Bien, ahora no sé si alguien tiene el artículo 4 de la 2341 o les muestro yo. Bueno, no sé si alguien quiere leer el artículo 4, inciso D de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Nadie la tiene? Muy bien, yo les voy a mostrar. Aquí está en pantalla. Gracias, compañero, por haber leído la Constitución. Bueno, los principios generales de la actividad administrativa. Ojo, esta es la Ley de Procedimiento Administrativo y es del año 2002. Ya, es cuando Tuto Quiroga estaba de presidente. Pero este es un principio doctrinal del derecho administrativo que hoy ya está en la Constitución. Antes no estaba. Antes de la Constitución, que está en vigencia desde el 7 de febrero del 2009, este principio no era parte de la administración de justicia. Bueno, ¿qué es lo que dice? Y acá lo tenemos el inciso D. Principio de verdad material. La administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. ¿Qué quiere decir verdad material? Lo que en nuestro país escuchamos casi siempre los abogados. Papelitos cantan. Pues la verdad material, compañeros y a los colegas, pues precisamente es esa fe pública. Si yo tengo un documento que está investido de una fe pública notarial, judicial u otra, pues estamos en presencia de la materialización de la fe pública. Por eso el Estado eh, eh, acertadamente le está dando al notario cada vez más insumos para otorgar la fe pública. Me imagino que un día de estos, y estas eran las iniciativas de una autoridad que conocí hace mucho tiempo, de la DIRNOPLU, una directora, la doctora Chávez, que era directora del DIRNOPLU,
ella tenía la idea de que tiene que haber un día donde el notario pueda ver el folio real. Así, en su pantalla y a través del gobierno electrónico, puede ver el folio real de derechos reales e incluso decirle al ciudadano, sabe que esta casa está hipotecada o esta casa acaban de inscribir una transferencia, un anticrético y le están vendiendo el día de hoy en mi notaría. Están cometiendo un delito. Yo estoy viendo en línea que esto sucede porque saben que hay muchos delitos que se han cometido. Hay personas que el mismo día venden la casa a dos personas diferentes. Entonces, para evitar eso, pues precisamente tenemos las herramientas tecnológicas y la certeza de la fe pública. Hay una palabra en latín, del latinazgo, que viene y se llama erga omnes, oponible para todos, pues precisamente esa es la fe pública. Como el derecho son ideas conceptuales que solo existen en el intelecto, en la mente abstracta del hombre, pero estas ideas afectan a la realidad. Pues los ciudadanos creen que la fe pública les dará certeza en sus actos, contratos, hechos y negocios jurídicos. Pues esta es una pregunta que el notario, el civilista, tiene que tener muy claro entre la materialización de la fe pública a través, primero, de la matriz protocolar y segundo, cuando el notario transcribe o copia a la escritura pública, donde únicamente firma el notario. A partir que el notario entrega la escritura pública, ha ingresado al tráfico jurídico, ¿no? Cuando sale de la notaría ese documento, pues ha ingresado al tráfico jurídico. Esa verdad material que les estoy hablando, pues incluso el Tribunal Constitucional ha emitido jurisprudencia amplia y ha establecido que la verdad material puede destruir la norma sustantiva y adjetiva. El claro ejemplo de hace muchos años donde habían personas que se divorciaban sin que se entere su pareja, señalando domicilio falso, etcétera, etcétera, los hacían declarar en rebeldía y finalmente aparecían divorciados o divorciadas sin que siquiera la pareja se haya enterado, ¿no? Pero resulta que después venían y demostraban verdad material, ¿no? Pero si nosotros estábamos casados en pleno proceso, aquí está la esquela, éramos padrinos. Entonces, la verdad material puede destruir incluso normas sustantivas y cosas juzgadas. Continuemos. En este entendido, la referida fe pública es una facultad que otorga el Estado a los notarios y a otras personas, servidores públicos, y en el caso del notario de carrera, pues a una persona privada. En el ejercicio de sus funciones, como ejemplo, volvemos a repetir, basados en el principio de Cabanelas, secretarios y actuarios judiciales. ¿Sí? Incluso el Estado tiene una fe pública extraterritorial y a esa es la fe pública que dan los notarios en el extranjero. Yo vivo en Lima. Bueno, me voy a imaginar que vivo en Lima hace un año, porque ahora Lima está conflictuada por los problemas internos del país peruano. Imaginemos que yo vivo en Lima y quiero vender una casa en Bolivia, pero no sé cómo hacer, pues yo voy a ir donde mi cónsul, le voy a dar un mandato a mi padre, que está en La Paz, y le voy a decir que vía Cancillería y vía apostillado, el apostillado es un sistema informático, estoy enviándole un poder. Ese poder va a llegar a la Cancillería. Primero lo voy a firmar en una matriz allá en Perú, donde yo estoy físicamente. Se va a mandar un apostillado. Mi padre va a recoger el apostillado en la Cancillería acá en La Paz y se va a ir a una notaría, un notario de fe pública. Ese notario va a crear la transcripción de ese apostillado y la transcripción de ese poder y le va a crear una matriz protocolar en Bolivia con la firma digital del cónsul. Entonces, a partir de ese momento estamos viendo de una fe pública extraterritorial y donde tengamos misiones diplomáticas y tengamos cónsules, pues podemos hacer muchas actividades en ese sentido. No en todos los países, por cierto, tenemos cónsules, pero sé que es una importante mayoría. Muy bien. Si hay alguna pregunta, pues pueden interrumpirme, levantar la mano, no sé, no hay ningún problema. La fe pública, principio de actuación de buena fe.
¿Cómo funciona esto? En la referida administración pública, y parecería que los abogados nunca vamos a, los notarios parecería que no tienen relación con las instituciones públicas. Pues quiero decir que la relación de los notarios con la administración del Estado, pues es constante, porque hay muchas actividades que las instituciones públicas hacen con los notarios de fe pública. Aunque el artículo 26 de la ley del notariado establece que los notarios de gobierno deberían participar, pero por una costumbre y sentencia constitucional, hay una que dice que los poderes deben cumplir su mandato, ¿no? Y más allá de los formalismos y rigurosidades que se pueda tener. Hay muchas autoridades que hacen poderes para los abogados en defensa de los intereses institucionales y estatales, que lo hacen con notarios de fe pública. Y bueno, han habido cuestionamientos, pero el Tribunal Constitucional ha emitido líneas jurisprudenciales para entender que se debe actuar en proactione. La interpretación de las autoridades debe ser por la acción, ¿no? Bueno, podríamos compartir tal vez el día, tenemos otra clase más de aquí a una semana, ahí podría mostrarles yo un poco esa línea jurisprudencial, ¿no? Muy bien, al ser generados por las entidades públicas, por ejemplo, yo quiero una copia de mi contrato de consultor de línea, de personal eventual, o mi memorándum de designación como funcionario provisorio o de libre nombramiento, pues ahí el Estado está dándole una fe pública sin concurso, sin examen, a una persona, ¿no? A una persona del Estado, que está trabajando en el Estado. Entonces, se puede entender y contiene esa verdad y goza la confianza de la fe pública y la credibilidad y concede certeza jurídica a los actos embestidos con la citada fe pública. Voy a contarles una anécdota, un elemento muy interesante que yo he conocido por un reportaje de periódico. Ha habido una notario, a ver, primero nosotros hemos tenido una presidenta, no sé qué decir, interina o algo así, la señora Áñez, no voy a politizar el tema, esto es académico, ¿ya? Entonces, la presidenta, que ustedes saben, que llegó y dijo, asumo porque soy primera, segunda vicepresidenta, asumo el control del Estado boliviano, ¿no? Eso pasó hace un par de años atrás. Bueno, pero esta presidenta tenía que darle poderes a varios abogados del Estado, especialmente para defender ciertas causas. Bueno, y ahora el notario lo primero que te va a pedir, por ejemplo, de un ministro, te va a pedir una copia legalizada de la designación de ese ministro que esté firmada por el presidente. Entonces, el notario va a agarrar en virtud a la designación, resolución suprema 720 quebrado, no sé, ¿no? Por ejemplo, 2019, cuando el presidente Morales estaba en vigencia, pues con esa facultad transcribía esa designación y eso le daba la facultad, ¿no? Que el presidente constitucional Evo Morales designa al ministro tal y el ministro le da facultades para representarlo en un proceso judicial de estas características al director jurídico de tal ministerio. ¿No? Cuando la presidenta interina, o bueno, sin politizar el tema, estuvo en ejercicio, ¿qué documento tenía firmado? Ese es un gran problema, ¿no? No tenía ninguna acta. Por ejemplo, cuando Carlos Mesa o Rodríguez Belcé asumieron la presidencia, pues tenían una acta en ese momento del Congreso de la República Boliviana. Esa acta era una verdad material, era la fe pública del primer poder u órgano del Estado que decía, se nombra presidente a Carlos Mesa, a Rodríguez Belcé, ¿no? Pero bueno, cuando esta presidenta estuvo en ejercicio, no había eso, ¿no? Entonces, ha habido, me imagino, no solo uno, tal vez dos o tres notarios que han hecho poderes, pero ¿con qué documento? ¿Con qué documento? Seguramente han sido disciplinados. Yo leí en el periódico, en una nota de prensa, esta situación. Entonces, no había, en ese momento el notario está dando una fe pública bajo un documento que no existe. No podría, no hay. Entonces, bueno, para que entendamos cómo funciona. Cuando el notario va a dar fe pública, tiene que tener documentos, tiene que tener el carnet, tiene que tener los impuestos en caso de transferencias. En el caso de poderes, tiene que tener, pues, evidencia material, ¿no? A una autoridad de Estado, pues, quien lo ha designado, ¿no?
Muy bien, en este entendido, la fe pública tiene que gozar de credibilidad, conocer la certeza jurídica. Y es acá donde, Doctor, sí, señor Arroyo, dígame. eh, doctor, una consulta. Cuando se tiene que dar la fe pública, como dice, el primer poder del Estado, que estamos viendo ese ejemplo de la presidenta, es en esa situación de convulsión, de una situación tan difícil, donde en ese momento ninguno del MAS estaba aceptado por el pueblo. Si alguien entraba del MAS y la convulsión iba a continuar, entonces en esos casos necesariamente tiene que haber esto. Sí, señor Arroyo, tiene que haber verdad material. Y le voy a demostrar con una sentencia constitucional por qué. Permítame buscar la sentencia y le voy a demostrar que el Tribunal Constitucional, mucho antes de ese tema, que por si acaso no mi interés absoluto es politizar el tema, pero les estoy dando un ejemplo académico. Está bien, hay convulsiones, yo entiendo, ¿no? O sea, a nadie nos gusta vivir en zozobra. Tal vez eso fue importante, necesario, no podría decirlo yo. O sea, yo solamente puedo darles un criterio completamente académico. Ya, permítanme, estoy buscando la sentencia. Aquí está. Y con colega Arroyo le voy a mostrar la sentencia. Y dice, es la 343-2021 S4. Pero hay otras sentencias más antiguas. Esta emite, y les voy a demostrar, un criterio y valoración material de cómo y a quién debemos nosotros responder. Por ejemplo, esta sentencia, la 1478-2012, muchos años, 8 años en el tiempo, ¿qué nos dice? La afortunada concepción de Estado de Derecho o Estado bajo el régimen de derecho, cuya base ideológica, miren, está hablando de ideología, no si eres de izquierda, no sé, no si eres de derecha, convenenciero, pragmático o pasapasa, ¿no? Te está diciendo cuya base ideológica es un gobierno de leyes y no de hombres. ¿Ya? Por si acaso no quiere ser despectivo con las mujeres, porque al final la palabra mujer significa varona. Cuando se habla de los hombres, se habla de ambos sexos, porque los hombres venimos de las mujeres y las mujeres necesitan a los hombres también para continuar la perpetuación de la especie. Pero esta sentencia constitucional, que además está englobada en una de la 2021, y ustedes pueden descargarla y leerla, es una sentencia constitucional muy apasionada, especialmente la del 2012, la 1478, donde dice, ¿quién gobierna? Las leyes. Ya, las leyes. Entonces, respondiendo taxativa y legalmente al compañero, cuando tenemos este problema de convulsiones sociales y todo, pues no tenemos quien nos gobierne, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Están viniendo los criminales, los violadores, asesinos o lo que fuera, pues debemos que responderle a la ley. Y desde introducción al derecho, desde Roma hasta Grecia, los seres humanos hemos entendido que la única forma de vivir en paz es someternos a la ley. Gobernantes y gobernados se someten a la ley. Esta sentencia constitucional, donde dice quien gobierna son las leyes y no los hombres, pues es el mayor principio de legalidad. En cualquier conflicto social que hubo o que pudiera haber, pues siempre vamos a tener el respaldo de la ley. Bueno, eso es lo que podría responderles, compañeros. Les estoy dando un ejemplo de la fe pública, ¿no? Bueno, esa certeza, ¿no? Yo cuando tengo que responder una apelación o cuando tengo que responder algún elemento jurídico, pues uso esta sentencia. Quien gobierna son las leyes, incluyendo al que nos gobierna. Gobierno de leyes y no de hombres. Ese es el estado constitucional del derecho. Muy bien, confianza acordada. Este autor, Amando Esaine Chávez, dice, la confianza acordada a ciertas personas con referencia a determinados actos o el instrumento que sirva para determinadas pruebas. Además, el mismo autor precisa que la fe pública se traduce en la confianza que tiene una colectividad con relación a estos actos o instrumentos.
Por mucho tiempo han habido notarios que han sido víctimas de suplantaciones y falsedades, ¿no? Hacían un carnet falso, el dueño de la casa o del terreno se llamaba Juan López Mendoza, le trucaban el carnet y le ponían la foto de otra persona. Esa persona se presentaba donde el notario lo único que tenía que hacer era revisar el carnet, ver el rostro de la persona y decir, sí señor, usted es el dueño de la casa. Le presentaba escrituras públicas, tal vez reales, tal vez falsas, no sé, y el notario en ese momento tenía que dar fe pública y tenía un documento que acreditaba que era cierto. Pero pasaba un tiempo y en realidad el notario había sido víctima, había sido engañado. ¿Por qué? Porque el carnet estaba trucado. El verdadero propietario aparecía, iniciaba un proceso penal. ¿Cuál es el notario que ha dado fe pública? El notario estaba en el problema como coautor o cómplice de la falsedad material e instrumento falsificado. Entonces, ¿qué pasaba con el ciudadano en ese momento? Pues decía, no, ni te garantiza el notario la verdad. Entonces, ahí es donde el Estado va actuando y va otorgando certeza. Hoy en día, por lo menos, ya con el sistema SIPDAP, que la Dirección del Notariado ha aplicado desde el año 2019, sí, desde septiembre del 2019, ha generado un instructivo para los notarios, donde todos los notarios están obligados a verificar el carnet a través de un sistema que vincula con el CEGIP. Entonces, eso da certeza, ¿no? Certeza de ese acto o negocio jurídico. Como dice Amando Saine, confianza acordada. Si el Estado no actuaría, como lo ha hecho a través de la dirección del notariado, pues hoy hubieran muchas más estafas. Y al final, imagínense si a cualquier ciudadano venden su casa sin que el ciudadano se entere. Un día va a pagar impuestos y dice, Saavedra, no señor, esa casa ya no está a su nombre. ¿No? Entonces, escándalo, contrato el abogado, iniciamos proceso penal o lo que corresponda, no sé, civil, lo que corresponda, el notario está metido, el notario es otra víctima y al final el ciudadano pierde la confianza con la fe pública. Pero cuando hay decisiones de Estado y estas tienen que ir mejorando, pues ahí está confianza acordada. Entonces, la fe pública, ojo, no es que al notario lo nombran, te doy fe pública, señor notario, y verá qué hace, ¿no? El Estado tiene que seguir garantizando y creando medios tecnológicos para que el notario, pues obviamente, otorgue fe pública, ¿no? Hay otros medios tecnológicos superiores al tema del carnet. Existe el token, que es un chip, donde notarios en España, en Europa ya lo usan. Con ese token, con ese chip, se da fe pública, ¿no? Bueno, alguno dirá, seguro es la marca de la bestia. No, todavía no está en el cuerpo humano, está fuera eso. Es como un sello que tienen los notarios, donde está un chip, donde cuando ese chip encripta un documento, ese se va a un servidor y garantiza la fe pública del notario. La idea es que todos los ciudadanos tengan ese chip, pero bueno, yo no me haría problema. El problema va a ser cuando me quieran poner en la mano derecha o en la frente. Ahí sí se va a cumplir nomás lo que dice la Biblia, ¿no? Un apocalipsis. Bueno, tipos de fe pública. Vamos a ver esta fe pública originaria y una fe pública derivada. Se ha tenido en cuenta lo percibido por el notario, la escritura pública como la manifestación más pura de la voluntad. La fe pública radica en la manifestación de la voluntad. ¿Y quién lo dice? El notario. En el momento que él certifica o emite una escritura pública basada en una matriz, como la voluntad de los comparecientes u otorgantes, entre otros tantos hechos los cuales pueden aparecer en el protocolo o en este caso, ya sabemos, ¿no? La matriz protocolar, el almacenaje de esta matriz es el protocolo notarial. Ahora, esta fe pública ingresa ahí en el acuerdo, en la manifestación de la voluntad. La fe pública derivada, lo que se certifica no ha sido percibido por el notario o una legalización de reproducción, los cuales no conforman el protocolo notarial. Este tipo de fe pública es un servicio que también es brindado por parte de algunos funcionarios consulares. Antes de la ley del notariado, yo podía llevar mi título de bachiller,
y decir, por favor, quiero que usted, señor notario, vea el original y vea la fotocopia. Y había notarios que decían, sí, es igual al original, nada más, ya, hasta que ha habido una interpretación correcta y de acuerdo al 1337, creo que es del Código Civil, dice que el único que puede legalizar un documento es el que tiene el documento, ya es el que tiene el documento. El notario Juan Pérez de La Paz no puede legalizar un poder del notario o la notaria Juana López de Montero. No puede. A menos que a través de ciudadanía digital exista una conversación y una fe de ellos y decir, sí, este documento es posible. ¿Por qué? Porque yo, notario de Montero, estoy emitiendo una certificación por un medio tecnológico y que eso va a estar dentro de los archivos notariales. Los tipos de fe pública notarial son entonces de estas dos clases. Una originaria, donde ingresa la verdad material, la firma de del notario y las partes. En un proceso judicial, en un proceso administrativo, el documento matricial que le pertenece al Estado, pues es esa verdad originaria, material de la fe pública. Clases de fe pública. La fe pública se encuentra encargada en notarios, a algunos funcionarios públicos, secretarios, jueces, ministros, autoridades, que emanan de los lineamientos que ésta debe de seguir para su desempeño eficaz, en mérito a la delegación del poder en funcionarios determinados, ¿no? El ministro le ha dado a su director jurídico poder para que los represente en procesos judiciales. Eso es lo común, lo normal. Termina el ministro, cesa el ministro en sus funciones, ese poder no tiene más efecto. ¿Ya? Existen diferentes tipos de esta fe pública, pero todas emanan del imperio de la ley, el principio de legalidad. Si prestaron atención cuando el compañero ha leído el artículo 180 de la Constitución, ese es un artículo que son para los que administran justicia, sean jueces, sumariantes o incluso autoridades públicas que administran justicia administrativa, existe el principio de legalidad. ¿Qué es ese principio de legalidad? Gobierno de leyes y no de hombres. La ley, ¿no? Aunque todos sabemos que en un país como el nuestro, que somos, a ver, ¿cómo sería el término? Rebeldes ante la autoridad, ¿no? Somos muy rebeldes, pero sociedades como el Japón, como los coreanos, los alemanes, ellos son reverentes ante la ley. Sin ir lejos, si vamos al país vecino de Chile, y a mí me ha admirado esto, sin necesidad de semáforos, los autos paran cuando te ven en una esquina. Ni tiene pintado cebras en el piso, pero es algo que en nuestra lógica, en nuestro país es imposible, ¿no? Si no hay semáforo, los autos no paran. Bueno, pero muy bien. Entonces, estos tipos de fe pública, cuando el notario tiene que legalizar o dar fe pública de ciertas acciones, otorgar un poder a una persona, otorgar un poder a un servidor público, pues tiene que existir esos documentos o esa verdad material que tiene que transcribir el notario, ¿no? Venta de una casa, eh, impuestos. ¿Con qué escritura pública, con qué folio real se ha demostrado ante el notario que esa persona realmente es el propietario y tiene las facultades para vender? Una persona de 95 años se aproxima donde el notario y le dice, quiero vender la casa. Esa persona de 95 años, no sé, ya, o tal vez 80, no sé, el notario tiene que hacer un juicio de valor y decir, a ver, señor, disculpe, usted está vendiendo una casa de $200,000, ¿ya le han pagado? Sí, ¿no? Bueno, yo si fuera notario diría, no, que autorice un juez, porque esta persona por ahí no tiene las capacidades, ustedes lo han torturado o lo han presionado, le están engañando, ¿no? Si esta persona de 90 años, para mí, no tiene las condiciones o las capacidades plenas. Ahora podría haber otro notario que dice, no, el señor de 95 años estaba lúcido, hasta estaba viendo TikTok, ¿no? O sea, pero bueno, ahí el notario podría tener problemas en el futuro, porque ¿qué tal si él vende una casa, da la fe pública de eso, y después vienen otros hijos u otros herederos y dicen, mi papá tenía Alzheimer, no tenía la capacidad, es más, estaba en coma ese día. Wow.
Entonces es mejor siempre en el servicio notarial munirse pues de una autoridad judicial. Cuando el notario realmente no puede ser objetivo, pues tiene que solicitar la intervención de las partes para que un juez le ordene. Y cuando el juez va a ordenar, lo va a hacer en forma escrita. Entonces, eso va a ser parte de la matriz protocolar. La matriz protocolar no es solamente el documento donde firman las partes, sino que tiene sus antecedentes, los impuestos, otro poder, un poder legalizado que le daba facultades para vender, etcétera. Entonces, en esta clase de fe públicas ingresan todas estas condiciones, ¿no? Y la fe pública, pues hay una fe pública que el Estado va delegando a las autoridades y a ciertas personas de carácter privado, como son los notarios de carrera. El tema consular, que habíamos hablado un poco en la anterior clase, en la que brindan los funcionarios, los cónsules, y ojo, si son servidores públicos, ante los cuales en algunos supuestos se pueden otorgar algunos instrumentos. Bolivianos que residan o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento ante la gente consular, ¿sí? Fuera del territorio. Y este cónsul también es un servidor público que además de darle fe pública por servidor público, le han dado una fe notarial. Cuando hablamos de un cónsul, hay muchas personas que confunden al cónsul con el embajador, ¿no? No es cierto. El cónsul es una autoridad que va a dar fe pública a nombre del Estado boliviano en territorio extranjero, ¿ya? Pero única y exclusivamente para los bolivianos. La fe pública legislativa. Los parlamentarios, congresistas, asambleístas, tienen facultades legislativas, pueden hacer leyes, pero también tienen facultades fiscalizadoras, ¿no? Principalmente, un diputado, sea titular o suplente, hace una petición de informe preguntando, no sé, a una autoridad de Estado por qué ha sido destituido tal funcionario que pese a que tiene invalidez o tiene embarazo. Entonces, esa petición de informe el ciudadano le dice, por favor, esa respuesta me interesa, señor diputado. Entonces, el diputado le pida legalizada a la presidencia de la Cámara y le otorgarán una legalizada de la respuesta del ministro sobre un tema X que un legislador ha solicitado en su facultad de fiscalizar. Consecuentemente, ese documento estará pues embestido de una fe pública de un primer poder del Estado, como es la Asamblea Plurinacional o un ente legislativo. Se conoce esta fe pública como vinculante, porque ¿quién podría discutir un documento que ha sido otorgado por un ente legislativo? Difícilmente, ¿no? Muy bien, la fe pública ejecutiva o de administración. Acá hay que aclarar algo muy interesante. Es una pregunta de examen, incluso en algunos cursos de maestría, y yo lo he visto, ¿no? ¿Quién gobierna? O perdón, ¿quién es el gobierno? Bueno, la mayoría de los estudiantes de Derecho van a decir el presidente Luis Arce Catacora. Esa no es una respuesta correcta. Es parte de la respuesta correcta, pero no es la respuesta correcta para un jurista. ¿Quién gobierna? ¿O quién es el gobierno en Bolivia? A ver, un momentito. El gobierno está dividido en ente estatal o el nivel central y los niveles autónomos, el municipal y el de la gobernación. Ambos tienen nivel legislativo y ejecutivo. El Consejo Municipal del Alto y el Ejecutivo Municipal del Alto, donde está la señora Eva Copa, ¿no? Lo mismo pasa en un gobierno departamental. El gobernador y su asamblea legislativa departamental, ¿no? Entonces, que en realidad gobierna en Bolivia son los niveles de gobierno. Esa es una respuesta, esa es una pescadita, incluso en exámenes de grado o tesis. Cuando haces eso, haces esa pregunta a un postulante para ser abogado, pues no va a tener, o por lo menos nunca me han respondido, ¿no? Siempre dicen, el gobierno es el presidente Luis Arce. Es parte de la respuesta, pero taxativamente el gobierno está dividido y no nos olvidemos de el gobierno originario campesino, que bueno, después de ya casi
12 años de la Constitución, creo que todavía no ha empezado, ¿no? O por lo menos no se ve taxativamente, ¿no? Muy bien, en esta fe pública ejecutiva se encuentra el presidente, los ministros de Estado, cuyas funciones son el cumplir y hacer cumplir la ley. Pero ¿cuál es la naturaleza, la competencia? Ellos otorgan fe pública a través de normas específicas, decretos supremos, el presidente emite resoluciones supremas, ¿ya? Y estas resoluciones supremas están embestidas también, ya hacen fe. Como se darán cuenta, la fe pública es un tema muy complejo, es un tema de discusión constitucional, pero incluso en acciones de amparo, siempre hay que recordar a los magistrados que quien gobierna son las leyes y no las personas. Y esa es la única garantía que tenemos. La potestad es reglada en pocas condiciones. La fe pública de la administración de justicia es la investidura que se da a todas las autoridades de este órgano o poder judicial de acuerdo a la jerarquía y atribuciones emanadas del soberano, determinadas en la ley de organización judicial. Bueno, los jueces otorgan fe pública, sí, de aquellos documentos que ellos tienen, de aquellas resoluciones, sentencias, autos de vista, lo que correspondiera, ellos también otorgan fe pública. ¿Ya? Donde, por ejemplo, el servicio notarial no ingresa, o podría ingresar, ¿no? Imagínense en un desapoderamiento. El juez va a solicitar a cualquier notario, no hay uno especial, que vaya y participe y dé fe pública como notario de una actuación donde el juez va a tener la opinión de un ciudadano que está como notario, en la cual ha tomado una decisión, pero además tiene una verdad notarial, tiene un acta notarial, donde el notario va a dar fe pública de lo que ha pasado en el desapoderamiento y cuáles son los bienes que se han sacado, que se han desapoderado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en una acción de cumplimiento, artículo 24 de la Constitución. Todo el mundo tiene derecho a la petición y esta debe ser respondida en forma pronta y oportuna, ¿no? Voy al ministerio, presento una nota, no me responden, llego a los 5 días o a los 10 días, reiterativa. Bueno, aquí ya acción de cumplimiento. ¿Cuál va a ser la fe pública que al Tribunal de Garantías le dé la verdad material que no le han respondido en el ministerio? Pues yo llevaré al notario después de una semana o de 2 semanas, un mes, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo y su decreto reglamentario, los funcionarios tienen 10 días para responder, las autoridades tienen 10 días para responder. El decreto reglamentario de la 2341 así lo dice, exceptuando algunos casos que sean de mucha relevancia o muy confusos, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a imaginarnos, entonces yo voy y le llevo al notario y le digo, señor notario, esta petición le he hecho al ministerio tal. El notario va a preguntar en secretaría o donde corresponda, disculpe, aquí hay una nota 1, reiterativa 1, reiterativa 2, con diferentes fechas. ¿Ya está la respuesta? Irá, preguntará a la secretaria, no sé, y dirá, no, no hay respuesta. Ah, perfecto, muy bien. Ante mí, notario de fe pública, me he constituido al viceministerio XX o a la cooperativa minera XX, no sé, donde corresponda, y no hay respuesta. Cuando yo ponga la acción de cumplimiento, pues, señores magistrados constitucionales, aquí está mi verdad material. Yo he usado la fe pública notarial para demostrar que no se me respondió, ¿no? Bueno, es así como funciona, ¿no? Entonces, la organización judicial, el órgano judicial, el poder judicial, pues necesita también del servicio notarial para que su decisión esté munida de fe pública o fe judicial. La fe pública mercantil es referente a los actos específicos de comercio, con respecto a los cuales sus libros, pólizas, hacen plena prueba, y esta es una función semejante a la del notario, puesto que desempeñan una actividad jurada como comerciantes, una actividad pública. Hoy ante el CEPREC, lo que han de ser a Fundempresa, yo hago una declaración. Cuando saco el registro único de proveedores del Estado, el RUPE, ahí tengo que declarar mi escritura pública de creación de fundación de mi empresa, los poderes que he dado.
Y cuando salga el RUPE, si digamos yo voy a venderle algo al Estado, pues ahí va a decir la escritura pública con la que se ha creado la empresa, va a decir los poderes que están facultados, las personas que están facultadas, a través de qué poderes. Muy bien, la fe pública es registral, el derecho real y el registro civil. El derecho real es la fe pública que se refiere fundamentalmente a la credibilidad y la fuerza probatoria de los autos registrales. El derecho real, por ejemplo, que es una creación romanista, pues le da fe pública garantizando al Estado, garantizando el Estado al ciudadano de ese erga omnes, la oponibilidad de un bien. Aquí viene una fe pública registral. El derecho, el registro civil, la autoridad competente establece nacimientos, matrimonios, ¿no? Aquí yo he encontrado en muchos, no abogados, pero en muchas personas que confunden al notario con el juez de registro civil. Son personas completamente diferentes. El notario no hace actas de defunción, actas de nacimiento, matrimonios. El notario boliviano no hace esas funciones. Para eso hay un juez de registro civil. Pero esta autoridad de registro civil también tiene fe pública. Por ejemplo, yo me quiero declarar heredero. Necesito el registro civil, porque lo primero que me va a pedir el notario, pues es certificado de defunción, certificado de nacimiento, que demuestre mi relación con mi padre, y me va a pedir además certificado de descendencia para ver qué hijos tiene mi padre y cuáles son los herederos. Y me va a pedir además registro civil para determinar, por ahí mi padre se ha vuelto a casar o mi papá todavía nunca se casó, etcétera, para ver cuál es la relación civil, si hay una esposa de por medio. Entonces, todas estas tipos de fe públicas definitivamente son diferentes, variadas. Aunque nosotros nos basamos en la fe pública notarial, y ese es el objeto de nuestra exposición, no podemos dejar de lado de entender estos otros extremos, ¿no? Bien, la fe pública militar, el tener una libreta del servicio militar, pues te otorga, ¿no? Una fe pública. La fe pública notarial es la potestad que el Estado ha conferido a una persona privada para que, al requerimiento del ciudadano y no de oficio, con sujeción a determinadas formalidades que estén dentro de la norma, aseguren la verdad de hechos, actos, negocios y contratos jurídicos. Que le consten. El notario no puede decir me han dicho, ¿no? Creo, ¿no? El notario tiene que decir yo he visto ante mí, yo he estado presente. Es importante la función del notario porque a diferencia de la anterior ley, de la ley del notariado de 1856, la mayoría de los notarios eran meros transcribanos. Venían y pedían minuta para todo. Por favor, voy a vender mi casa, véngase con su minutita. Hoy en día, la minuta no debería existir. ¿Y qué es la minuta? Es el documento, el contrato de compra y venta de una casa firmada por un abogado. Pero la ley del notariado establece que quien da forma, asesora a las partes, es el notario. Entonces, en ningún lado de ustedes van a poder ver que es una exigencia la minuta. Hay muchos notarios que piden, pero en verdad no es necesario, porque está bien, con la ley de 1856 el notario al final se equivocaba. No, lo que pasa es que se ha equivocado el abogado que ha hecho la minuta, yo soy inocente. Y les decía que hace muchos años habían notarios que no eran abogados. Bueno, pero hoy en día el notario necesariamente es un abogado meritocrático, con más de 5 años en el ejercicio de la profesión de la abogacía, y consecuentemente, pues tiene toda la capacidad de él para redactar un documento. No considero yo, y no entiendo hasta ahora el razonamiento, de pedir una minuta, ¿no? Muchos colegas dicen, con eso ya nos han quitado trabajo a los abogados. Pero al final, el notario tiene que dar esas condiciones, ¿no? Tiene que asesorar y finalmente tiene que dar, moldear, porque el único que crea la matriz y la escritura pública es el notario. Vamos a ver algunas sentencias constitucionales respecto a la fe pública. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta sobre lo que hemos conversado en estos 60 minutos. ¿Algún aporte?
¿Todo está claro? Muy bien, vamos a... Doctor, Adelante, dígame. para, para el extranjero particularmente, requieren un documento que se le envíe del país de origen hacia el consulado, digamos, de Estados Unidos, para que el cónsul, en base a ese documento, recién pueda hacer un documento notarial. A ver, deme un ejemplo. Por ejemplo, quiere hacer, aquí en Bolivia quiere vender, digamos, un ciudadano que está en Estados Unidos. Ya. Pero para que ese documento valga acá en Bolivia, tienen que mandar un documento previo, creo, de acá, para el consulado. Y el consulado, en base a eso, recién hace la redacción. No, no, está equivocado. Yo estoy en Estados Unidos y quiero vender mi casa que está aquí en Bolivia. Yo allá voy a darle un poder a usted, porque usted es mi primo, mi hermano, no sé. Yo le voy a dar un poder. Donde usted tiene que presentar que realmente yo soy propietario, es cuando usted vende en Bolivia. Primero va a llegar el apostillado a la Cancillería. Usted va a llevar esa redacción con las firmas de la Cancillería, de las autoridades competentes. Ellos van a dar fe pública. Va a ir usted donde un notario en Bolivia, aquí en La Paz, por darle ejemplo, y ese notario va a transcribir totalmente esa voluntad y además va a establecer qué autoridades han firmado en la Cancillería y le va a emitir a usted la escritura pública para que usted tenga el poder. Y luego le viera a vender usted a Juan Pérez. Ahí va a tener que exhibir el folio real, la escritura pública que corresponda a los impuestos. Gracias, doctor. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ya, veamos esta sentencia y luego nos damos un break, ¿sí? Bueno, la sentencia constitucional 1620-2014 del 19 de agosto del 2014 estableció que el servicio notarial puede ser definido como el servicio público a cargo de autoridades públicas o personas particulares por delegación del Estado. Tiene la potestad de dar fe pública a aquellos hechos, actos a requerimiento de la población. En nuestro país, una de sus connotaciones distintivas es que gran parte de la función notarial se desarrolla por particulares en virtud del principio de descentralización, por colaboración que se constituye en depositarios de fe pública. El servicio notarial se define en el artículo 28 de la Ley del Notariado como la potestad del Estado de conferir fe pública, otorgando, autentificando y dando legalidad a los instrumentos que les consignen hechos, actos y negocios jurídicos o otros actos extrajudiciales, declaratoria de herederos, divorcio notarial, es la vía voluntaria. El servicio notarial está facultado para tramitar la creación, modificación, extinción de relaciones jurídicas en la vía voluntaria notarial. En cuanto a su naturaleza jurídica, el artículo 29 de la precitada ley establece que el servicio notarial es un servicio público, único, independiente, continuo. O sea, no puede parar el servicio notarial, autentificador y extrajudicial, y delegado por el Estado conforme a la referida ley. El Auto Supremo 454, quebrado 2019, estableció en su momento, la Suprema, que el 519 del Código Civil establece que, sin embargo, cuando su forma o el contrato haya adquirido la condición de público o privado, para adquirir cualquiera de estas categorías, además de las partes, de acuerdo a los artículos 1287, 97 y 28 del mismo cuerpo sustantivo civil, interviene obligatoriamente un funcionario autorizado para dar fe pública del negocio jurídico. Acuerdo entre las partes es ley entre las partes, pero se necesita la fe pública. Yo no puedo llegar a derechos reales con un documento privado, ¿no? Y a mí me ha pasado cuando he trabajado en la ciudad del Alto hace muchos años atrás, en derecho propietario, de que venían personas, lamentablemente de clase humilde, venían con minutas
firmadas por 5 abogados, 3, un abogado, de compra y venta de lotes, de casas que se habían hecho en los años 80 y 70. Y decía, con esto yo ya demuestro, ese es un documento privado. No está, si bien es un acuerdo entre las partes, todavía no es ley entre las partes. ¿Qué le íbamos a decir los abogados en la alcaldía? Bueno, mire señora, ¿de qué fecha es su documento? 1976, 1965. Discúlpeme, pero esta persona que le vendió seguirá viva. No, ya ha muerto. Entonces, ¿cómo vamos a darle? ¿Qué notario le va a dar fe pública a aquel documento? Va a tener que hacer una medida preparatoria de demanda, demandar a los herederos, y al final era así, ¿no? Otras personas tenían la escritura pública, ¿no? Otorgada por el notario, todo, pero se la habían guardado, nunca la habían opuesto ante derechos reales, nunca la habían registrado. Entonces, consecuentemente, pues ahí también existen problemas, porque al final existe incluso la extorsión, ¿no? Van y buscan a los herederos o al mismo vendedor y le dicen, tú me has firmado un documento privado o esta escritura pública tiene algún defecto, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por favor, me lo puedes volver a firmar, sí, pero muy barato te he vendido, me tienes que aumentar, ¿no? Entonces ahí viene la extorsión. Hay una forma jurídica para evitar eso, si tú compras una casa, si compras un auto, y para que nunca más le veas al vendedor. Aparte de que te está vendiendo la casa, tienes que hacerte dar un poder irrevocable. El poder irrevocable no está establecido en la ley del notariado, está establecido en el Código Civil. ¿Ya? Ahí es donde establece que un poder irrevocable no puede ser revocado a menos que las dos partes estén presentes. Entonces, yo le pido un poder irrevocable para comprar, vender, autovenderme, sanear derecho propietario, no sé, catastro, alcaldía, iniciar procesos judiciales. Entonces, esa persona que me vendió la casa regalada en $100,000, cuando la casa cuesta 200,000, si me da un poder irrevocable, no va a poder revocar, a menos que yo esté de acuerdo y presente. No va a poder revocar y ya no me va a poder extorsionar nuevamente. Pero bueno, eso no lo saben todos, ¿no? Bien, compañeros, vamos a darnos un break, son 20:40. No sé si hay alguna pregunta más antes de entrar a un receso de unos 5 o 6 minutos. Doctor, sigue mi duda para cuestión de poder al extranjero. ¿Han pedido un instructivo de poder el consulado de Estados Unidos Pero para... ya, la instructiva de poder es algo muy básico. Cualquier abogado hace una instructiva de poder. El abogado Cristian Saavedra ha hecho una instructiva porque quieren el poder que se ponga esto, 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 esto. Lo que pasa es que los notarios, los cónsules en el extranjero no son pues de carrera, ¿no? No es como un notario de aquí de La Paz. Entonces, el instructivo, ¿qué va a decir? Otórguese un poder a mi señor padre, el señor Hernán Arroyo, con facultades irrestrictas en Bolivia para poder vender, hipotecar este bien. Pero es una instructiva, es un simple documento con la firma del abogado en Bolivia. Y bueno, el cónsul a través del RPA verá si realmente yo soy abogado. Pero de acuerdo a la ley del notariado, el cónsul es un notario, ¿no ve? Entonces y además debería ser abogado, ¿no? Aunque creo que en el servicio exterior muchos cónsules no son abogados, y eso es un error. Eh, la instructiva de poder es sumamente sencillo, pero no está munida de fe pública, lo hace un abogado. Y en muchos casos los notarios en Bolivia no te piden instructiva para un poder simple. Quiero dar un poder a mi esposa para que maneje mi cuenta bancaria. Sencillo, ¿no? Bueno, ahí Gracias, está. doctor. Listo. Muy bien, ¿algún otro criterio, alguna otra valoración? Muy bien, compañeros, nos damos unos 5 a 6 minutos de receso.